Shalom, espero que estén muy bien con la ayuda de Dios. En esta oportunidad les quiero compartir una reflexión acerca de un pasaje bíblico y de un relato que podemos encontrar en el Midrash. Esto con el propósito de que aprendamos y conozcamos un poco más de la palabra de Dios. Y te podrías preguntar, ¿qué es el Midrash? Acompáñame y conozcamos un poco al respecto. Con relación al Midrash, podemos resaltar lo siguiente. El Midrash es una forma de interpretación de los textos sagrados judíos. La palabra Midrash proviene de la raíz hebrea darash, que significa buscar, investigar o estudiar. En esencia, el Midrash es un método de exégesis bíblica que va más allá de la simple lectura literal de la Torá. Y además de esto, podríamos considerar cómo funciona el Midrash. Por un lado, tendríamos en cuenta esta parte de rellenar los vacíos, ¿sí? Allí, por medio del Midrash, se crea narraciones, diálogos y escenarios para responder a estas preguntas y darle más profundidad a la historia, al momento de leer un pasaje bíblico en específico. También encontrar significados ocultos, ¿sí? Usando técnicas como la asociación de palabras, por esa repetición de algunos términos o frases al momento de analizar gramaticalmente un texto y allí poder encontrar esas lecciones morales, éticas y teológicas que no son obvias a primera vista. Y también aplicar la ley, que es otra función que llega a tener el Midrash, ¿sí? Algunos Midrash, conocidos como Midrash Halakha, se centran en derivar leyes y principios legales, la Halakha, de los textos bíblicos. Uy, sigue que nos quiere judaizar. Calma, querido hermano, si tú piensas lo mismo, te invito a que te tomes un matecito o un café y me acompañes para que podamos aprender juntos un poco más. Y es que no necesariamente cuando te hablen de algo en hebreo o hagan alusión a la tradición judía, quiere decir que te quieren judaizar. No, sino que esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta porque, por ejemplo, el Antiguo Testamento o la Tanakh fue escrita en hebreo, ¿sí? Y también conocer esta parte de la tradición judía nos va a aportar, nos va a contribuir para conocer y saber cómo entienden los textos bíblicos, cómo reflexionan sobre lo que encontramos allí en cada uno de estos pasajes que conforman la Tanakh. Entonces, por eso es importante para nosotros poderlo conocer, no necesariamente porque nos van a judaizar, sino por la riqueza, el aporte, la contribución que nos brinda el conocer todo este mundo, todos estos aspectos que están allí presentes. Y teniendo en cuenta esto, ¿qué tal si ahora sí vemos ese texto del Midrash relacionado con un pasaje que podemos encontrar en el libro de Éxodo? Y precisamente este pasaje es el que tiene que ver con este relato donde nos cuentan lo que sucedió cuando el pueblo de Israel pasó el mar, luego de que las aguas se abrieron, y al pasar los egipcios, las aguas se cerraron sobre ellos. Y específicamente sobre lo que quería hacer alusión para esta reflexión es lo que tenemos aquí. Dice, el Midrash aborda este tema. Según la tradición midrásica, los ángeles querían celebrar y cantar alabanzas a Dios cuando vieron que los egipcios se ahogaban en el mar Rojo. Sin embargo, Dios los detuvo. El Midrash relata que Dios les dijo, mis criaturas se están ahogando en el mar y ustedes quieren cantar.
Y es que esta reflexión que hacen en el Midrash me parece muy interesante para considerar cómo muchas veces la perspectiva que nosotros tenemos como seres humanos de emitir un juicio o señalar a la otra persona es muy diferente a la perspectiva que puede tener Dios. De cómo aquí se quería celebrar que los egipcios habían quedado allí en el fondo del mar, pero a pesar de la decisión que habían tomado los egipcios de que fueran de pronto esas cosas que no estaban acorde al propósito de Dios, Dios no se alegra, Dios no celebra porque ellos estén en esa situación, sino que también siente ese amor hacia ellos como parte de su creación. Y eso es algo que me parece muy interesante, ya que quien tiene todo el derecho de emitir un juicio manifiesta amor. Y muchas veces nosotros como seres humanos tomamos el lugar de juez para emitir ese juicio hacia otro. Y lógicamente el pecado, la desobediencia trae sus consecuencias, pero es muy llamativo ver cómo, a pesar de ser ese pueblo que estaba persiguiendo a Israel, se reflexiona, se considera allí que no había motivo de celebración al ver que ellos estuvieran perdiendo su vida. Y esto que acabo de mencionarles me parece llamativo también por algo que encontramos en el Evangelio según San Lucas, específicamente en el capítulo 15. Allí el Señor Jesús cuenta una serie de parábolas, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y una de las más conocidas, la parábola del hijo pródigo. Y específicamente quiero centrarme en el versículo número 10 del capítulo 15 del Evangelio según Lucas, que dice de esta manera: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que ya no está. ¿O por quién está ese gozo? ¿Por quién sea ese gozo? Por un pecador que se arrepiente. Y es que es muy interesante ver cómo allí, en este relato del Midrash, Dios impide que los ángeles celebren por lo que había sucedido con los egipcios. Pero aquí en el relato que encontramos en Lucas, el Señor Jesús hace alusión a cómo hay gozo, alegría, en otras traducciones dice fiesta, allí con los ángeles por un pecador que se arrepiente. En griego sería el verbo metanoeo, que tiene que ver con un cambio de vida genuino. Y podemos resaltar cómo en un momento que había ese deseo de celebrar por lo que sucedió con estas personas, se impide, pero cómo hay ese gozo y esa felicidad cuando un pecador no que se pierda, no que llegue al fin de sus días, sino que metanoeo, tiene un cambio genuino de vida, transforma su vida. Y esto también me parece importante porque muchas veces, como seres humanos, llegamos a querer alegrarnos porque al otro le fue mal, porque a ese pecador le vaya mal. Pero el texto bíblico nos invita a no. Únete más bien a la felicidad, a la alegría de que no le vaya mal a esa persona, sino que esa persona tenga un cambio genuino de vida. Y eso era lo que les quería compartir. Espero que les sea de provecho. Si quieren compartirme algo aquí en los comentarios. Y nos vemos en una próxima oportunidad para que podamos conocer un poco más de la palabra de Dios y aprender juntos. Gracias y que Dios los bendiga.